Un grupo de gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos publicaron el escudo de la bandera de Colombia e hicieron énfasis en las palabras libertad y orden. El mensaje se da en medio de la difícil situación de orden público en regiones como el Bajo Cauca, que llevó al gobierno a suspender el cese del fuego con el Clan del Golfo y a ordenar acciones de la fuerza pública contra ese grupo armado ilegal. ¿Realmente cuál es el panorama de orden público y cómo entender políticamente el gesto de estos gobernadores? Es miércoles 22 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de Hoy de El Tiempo. El panorama no es sencillo. Para muchos nos devuelve a épocas de las que recordamos una gran cantidad de violencia. Se empieza a hablar de nuevo de secuestros y hay mucha gente que empieza a preguntarse si estamos entrando de nuevo en una etapa en la que hay que tener cuidado, sobre todo en las regiones, con respecto a la movilidad, con respecto a las carreteras, en fin. Es necesario hacer un panorama de lo que está ocurriendo con el orden público en el país en lo corrido de este 2023. ¿Cómo llegamos a este escenario? Para tener este panorama está con nosotros Alicia Méndez, subeditora de la sección Justicia. Alicia, ¿qué está pasando en el país? Es decir, la gente empieza a inquietarse muchísimo con las noticias que recibe en las regiones. Un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El tema es esperanzador y es porque veníamos hablando de un cese al fuego bilateral que el presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 31 de julio de 2022 sobre las 8:25 de la noche. Él está hablando de un cese al fuego bilateral con el ELN, con el Clan del Golfo, con las disidencias y con otros pequeños grupos. Todo el mundo daba por hecho pues, que esto iba a ser realmente la paz total. ¿Qué pasó? Recordemos que el ELN fue el primer grupo que pegó al grito y dijo, no, pero ¿cuándo? Conmigo no negociaron. Y ese es una de las conclusiones a las que han llegado los analistas con los que hablamos sobre qué está pasando con la situación de orden público del país, y es que hay una serie de mensajes equivocados que de seguro vienen de muy buena fe de parte del gobierno, pero pues que hay que entender que estamos negociando con grupos que se lucran de la cocaína, de la minería ilegal y de las extorsiones. Esa es básicamente su fuente de financiación. Por ejemplo, ayer el cabo primero Oscar Isidro Orozco recibió un tiro en la cara en medio de un combate que se registró con la guerrilla del ELN en zona rural de Sapinata, en norte de Santander. Con el ELN se está negociando. Hay una mesa que se acaba de desarrollar un ciclo en México, ahora van para Cuba, pero entonces pues, la gente se pregunta, ¿están negociando en medio de qué? Pues el ELN fue claro, nosotros no estamos en cese al fuego bilateral y por eso hay operaciones por parte del ejército, acciones ofensivas, y por eso se da la confrontación con este grupo guerrillero. Usted me preguntará qué ha venido pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Pues esta es una zona de injerencia de Clan del Golfo, que básicamente es un grupo de narcotraficantes que viene de una herencia paramilitar y que ellos se lucran del tráfico de cocaína y de la minería y de las extorsiones, y que de acuerdo con el gobierno nacional son los que han venido desarrollando el paro minero que ya cumple 3 semanas. ¿Por qué? Porque ellos en teoría están apoyando a estos mineros que se lucran de la explotación del oro sin ningún cuidado y control. ¿Qué pasó y qué desencadenó la situación? Pues que este fin de semana supuestamente el Clan del Golfo incineró 6 automotores en el Bajo Cauca antioqueño, hostigó en 2 ocasiones a la fuerza pública y el presidente Gustavo Petro dijo, no, pero si estamos en un cese al fuego bilateral, ¿qué está pasando? Levantó esa mesa de acercamiento y ordenó en este momento operaciones ofensivas contra este grupo al margen de la ley. Le preguntamos a Camilo González Pozo, quien es el director de Estudios para el Desarrollo y la Paz, qué es lo que está pasando. Y él ha dicho algo que es muy interesante, Carlos, y es que a pesar de las cifras y de la situación que se está viviendo en nuestro país, no estamos peor que el año pasado. Estamos en medio del conflicto que se registra en nuestro país. De hecho, permítame le digo, él decía que en estos indicadores es que la muerte de líderes sociales no está disparada como estaba en el primer trimestre de 2022. El año pasado ya se habían registrado 43 muertes en este momento, y aunque son cifras y son vidas de las que estamos hablando, pues solo se registran 30. Entonces ahí vamos viendo como la coyuntura de lo que está pasando, de acuerdo con el director de Invipaz.
Él ha dicho y reitera que el problema en nuestro país sigue siendo el tráfico de la cocaína y que en este momento, abro comillas, no se puede decir que por la política de paz total se descuidó el orden público. Cierro comillas. Alicia, pero precisamente si la gente recibe la noticia del cese al fuego con grupos que han representado durante muchos años una amenaza cruda, fuerte, difícil, lo que esperaría el país es una reducción significativa de este tipo de incidentes. Pero frente a la fuerza pública o con lo que estaríamos tratando de población civil, pero seguimos en un conflicto. Aquí no se ha firmado la paz. El presidente Petro dijo, no, sacamos al clan del Golfo que está desarrollando estas actividades ilegales, ¿cierto? Y se levantó de ese cese al fuego bilateral del que nunca coincidimos si el clan del Golfo lo había aceptado o no. Y recordemos que hace poco murió el segundo al mando, Siopas, aparentemente dentro de una guerra interna. Entonces la pregunta es si el clan del Golfo está dividido y hay una ala que se quiere negociar con el gobierno y hay otra ala que está haciendo hasta lo imposible por sabotear ese acercamiento y pues en este momento ha quedado congelado ese proceso de diálogo o de acercamiento de cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, que es el grupo más grande dedicado al narcotráfico en nuestro país. Seguimos hablando de lo mismo, los financiamos de cocaína, de minería ilegal y de extorsiones. Pero déjeme decirle qué más dijo Andrés Preciado, quien es el director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz. Él dice que hay zonas que se ha deteriorado el orden público, como en el Bajo Cauca antioqueño, pero que hay otras zonas donde se ha mantenido el control y a través de este acuerdo bilateral, como son donde tienen la injerencia, disidencias que se hacen llamar Estado Mayor de las FARC, en la zona oriental de nuestro país, llevan como 3 semanas portándose, entre comillas, como juiciositas. Y él dice que lo que hay que tener claro en este momento es esa agenda de la paz total del gobierno Petro, que abro comillas, es un multiactor y una multiagenda, y él dice, cierro comillas, que esto puede derivar en que el gobierno tenga desequilibrios en su avance con los distintos actores. Lo que quiere decir es que tiene muchas ventanas abiertas, Clan del Golfo, ELN, disidencias. Las disidencias tienen dos grupos. Hay grupos delictivos organizados, como los que delinquen en la Sierra Nevada de Santa Marta, como los que delinquen en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces son muchas ventanas, comenta el doctor de Fundación Ideas para la Paz, que tienen abiertas y que esto no es fácil de calibrar en un solo escenario, porque aquí hay actores, multiactores y multiagenda. De todos modos, en este escenario en el que estamos de tanta polarización, es común que uno reciba mensajes en los que de WhatsApp o en Twitter o etcétera, en donde le hablan a uno de volvió el secuestro extorsivo. ¿Qué tan cierto es esto? Porque la gente se lo pregunta. Pues es que podemos decir que no se había ido. A principios de año se conoció el secuestro original en el Meta, que fue perpetrado por las disidencias del Frente 18. Es un ingeniero porque estaban pidiendo 50 millones de pesos. Hubo negociaciones, hubo acercamientos, Cruz Roja Internacional medio, gobierno medio, y las disidencias terminaron liberándolo después de 1 mes y 4 días de haberlo tenido retenido, según ellos, como una muestra de muy buena voluntad dentro de este cese al fuego bilateral, que recordemos en un principio lo anunció de forma unilateral el presidente Gustavo Petro. Y precisamente, por ejemplo, el comandante o excomandante del ejército, el general en retiro Jaime Lasprilla, él dijo que este es un momento muy complejo para la paz de nuestro país, porque la seguridad se ha venido deteriorando, asegura él, y dice que esto se debe, abro comillas, a que hay una serie de mensajes equivocados que ha dado el gobierno nacional frente a las medidas que se deben adoptar para el control territorial, cierro comillas. Y frente a esos discursos, el general Asprilla decía que uno de ellos es que se le está quitando autoridad a la fuerza pública en las regiones, y colocaba como ejemplo lo que pasó en San Vicente del Caguán, donde fueron retenidos, secuestrados, cerco humanitario, como usted lo quiera llamar, 78 integrantes del ejército por la comunidad de la zona, por los campesinos que tenían un problema con la petrolera que se encuentra en el sector. Él dice que en este momento hay mucha expectativa frente a la paz total y que eso está llevando a confusiones para que los ciudadanos cumplan o no la ley, porque hay que definir en este momento son los escenarios y las líneas de acción. Ese es otro punto de vista de alguien quien estuvo al frente del orden público de nuestro país por más de 30 años. Alicia, y en este momento en el que uno empieza a ver a gobernadores enviar mensajes coordinados
o por lo menos las redes se lo han permitido hacer así, coordinados con el lema Libertad y Orden, que tiene un significado histórico importante, evidentemente como nación, de repente con otro sentido o con un llamado de atención. ¿Cómo ve usted lo que ha pasado con toda esta campaña de libertad y orden y que gobernadores expresen este tipo de cosas? Por ejemplo, uno de los que fue pionero en esa iniciativa fue el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y él decía que este es el momento en el que se tiene que apoyar a la fuerza pública y se han desarrollado varias cadenas de apoyo hacia la fuerza pública, pero aquí hay un patrón que juega y es el ala política. Recordemos que nuestro país está polarizado entre lo que llaman izquierda y entre lo que llaman derecha. Entonces, muy seguramente algunos han interpretado que los de derecha, abro comillas, cierro comillas, son los que han colocado esto de libertad y orden porque le están mandando un mensaje al presidente Gustavo Petro de que la situación es bastante compleja, pero hay otros que lo siguen apoyando. Y pues recordemos que a esto se suma que este fin de semana pasó de todos, tiraron un helicóptero, se nos cayó un helicóptero del ejército de la operación de abastecimiento Chocó. O sea que hubo un momento en que todo el mundo decía para dónde vamos y qué es lo que está pasando en nuestro país. Y todo lo que sucede en nuestro país se divide en dos puntos de polarización, que es lo que se vive no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, la derecha y la izquierda. Los críticos hacia la política de paz del presidente Petro y los que no la aceptan y que aseguran que en algunas ocasiones ha maniatado a la fuerza pública para desarrollar operaciones ofensivas contra estos grupos al margen de la ley y que paralelo a ello, el negocio de la cocaína sigue creciendo sin control porque hasta el momento no se ha dado a conocer una política antidrogas clara que en este momento frena la erradicación forzada, que prioriza la sustitución de cultivos ilícitos, pero hasta el momento no se conoce ni los programas ni lo que está pasando en los terrenos donde nada la gente en cultivos de coca. Y usted, como quien ha cubierto fuentes militares desde hace muchos años, ¿cómo ve a los militares? Es decir, ¿en qué postura se encuentran con respecto a esta tensión? Porque cuando un gobernador publica libertad y orden, parece también ya estar llamando, haciendo un llamado a algo. ¿Cómo están ellos? Pues si usted habla con ellos, ellos están cumpliendo, y como siempre lo han dicho, la Constitución y las leyes. Según ellos, no son hombres de política, ellos, su único compromiso tiene que ser salvaguardar la Constitución y las leyes de nuestro país, por eso no votan, por eso ellos no tienen concepto político en el buen sentido de la palabra. Hay muchos rumores de que hay inconformismo, de que hay muchas cosas, pero hablando con ellos realmente uno no siente ese famoso inconformismo. No, habrá gente que como se siente aburrida en su trabajo, creo que nos pasa a todos un día a otro, pero volvemos al mismo tema. El problema es que hay demasiado mensaje y no hay claridad sobre las acciones. Se habla de unos protocolos que aquí publicamos sobre lo que deben y no pueden hacer los integrantes de la fuerza pública en medio de ese cese al fuego bilateral, ¿cierto? Que son muy parecidos a los protocolos que se utilizaron cuando se estaba desarrollando en el proceso de acercamiento de paz con la guerrilla de las FARC, que falta de pronto socializarlos más, pero lo que es claro, lo ha reiterado el ministro de Defensa Iván Velázquez y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército, acá no se les ha prohibido actuar frente a los grupos del margen de la ley. Si a uno de estos grupos lo sorprenden traficando cocaína o haciendo alguna actividad delictiva, pues se van a enfrentar y se van a capturar. Y algunas personas piensan que se les ha dado una contraorden, pero si usted habla con ellos, ellos tienen claro que su momento es defender la Constitución y las leyes. Hablar de un posible golpe o algo por el estilo no sería en este momento correcto y estaríamos, no sé, apartándonos de la verdad de un país como Colombia que pese a todo cree mucho en su institución y sus leyes y eso hay que seguirlo apoyando. Pero a nivel político, ¿cómo entender el gesto de los gobernadores y qué antecedentes hay? Se lo preguntamos a Guillermo Henao, politólogo, profesor y consultor de comunicación política. Dos lecturas para tener en cuenta con respecto a las publicaciones que han hecho diferentes gobernadores del país de cara al uso del escudo con la palabra libertad y orden. Lo primero es que el uso de símbolos y en especial del escudo hace parte de esa serie de usos que ha tenido los símbolos patrios a lo largo de estos últimos años. Recordemos cómo hace poco, en medio de una tensión o crisis política marcada por todo lo que fue el levantamiento social de 2021, se utilizó muy comúnmente la bandera al revés como parte de la campaña para mostrar lo que sucedía en el país, algo que fue altamente efectivo y se conjugó además con una muy fuerte estrategia digital que en su momento debilitó notablemente al presidente Duque y se vio hasta en un momento determinado que él hizo un llamado a no utilizar el símbolo patrio de esa manera.
Lo que estamos presenciando el día de hoy es un uso similar que evoca el reconocimiento de dos conceptos muy claros y fundamentales dentro de la democracia y la Constitución, que son libertad y orden. En el fondo, el pedido que hacen los gobernadores tiene que ver con la retoma del control por parte del Estado, usando una de las características o la característica más importante que este último tiene, que es el monopolio del uso de la fuerza, usando lo que tiene a su disposición y evitando la renuncia de este poder, que no puede ser leído como debilidad ni por parte del Clan del Golfo ni por parte de ninguno de los otros actores que se enmarcan en el proceso de negociación. Es la forma además como el gobierno, como le están pidiendo al gobierno nacional que tome su papel como garante de la seguridad del país y que se articule con las administraciones territoriales, con los entes territoriales, para que estos no se sientan solos. Por otro lado, el uso del escudo fue interpretado por sectores del gobierno como un llamado a un levantamiento en armas o algo que se denominó golpe de Estado suave, algo que en este caso carece de piso y que no es coherente con el mensaje de los gobernadores. Sumado a lo anterior, vimos también una narrativa donde, usando el hashtag "lo que es con Petro es con todos", han querido llevar esto a un ataque personal contra el presidente de la República y llevar esto además como un pedido de caída del presidente. El escenario de un levantamiento de armas por parte del ejército en este momento no es algo que se contemple posible y que solamente hace parte del deseo de un pequeño puñado de personas de la derecha que aún no han entendido o que aún no han asimilado la victoria por parte de los sectores de izquierda, pero no hace parte de un componente real que en este momento se esté fraguando dentro de la estrategia política de algunos sectores o dentro de la misma fuerza pública. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Haga clic en el enlace de la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solana.